Dios te bendiga grandemente. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Te quiero preguntar, ¿eres consciente de que hay cosas que no deben estar en tu vida? ¿Eres consciente de que hay cosas que has dejado crecer y que te han venido haciendo daño? En este corto mensaje conoceremos aquellas cosas que Dios dice que hay que hacer morir en nosotros, que no debieran ejercer ninguna influencia y que a la verdad no debieran estar presentes en nada de lo que hacemos. También sabrás cómo podrás deshacerte de ellas con la ayuda de Dios. En Colosenses capítulo 3 versículo 5 leímos: Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué significa hacer morir? Hacer morir lo terrenal en vosotros significa renunciar a todo lo que nos aparta de Dios y de su voluntad. Hacer morir lo terrenal en nosotros es un acto de fe y de amor a Dios que nos llama a ser santos como Él es santo. Cuando la Biblia dice haced morir, lo que nos está pidiendo es: mortifíquenlos, déjenlos sin vida, suprímanlos como la mala hierba o las malas alimañas que se extienden y destruyen todo a su alrededor. Hay que oponerse continuamente a todas las obras corruptas y no hay que dar cabida a ninguna obra carnal. Esta frase implica una acción decisiva y radical de renunciar a todo lo que nos aleja de Dios y nos ata al mundo. No se trata de una muerte física, sino de una muerte espiritual, que significa negarnos a nosotros mismos y someternos a Cristo. Los miembros son las partes de nuestro cuerpo que pueden ser instrumentos de pecado o de justicia, dependiendo de cómo los usemos. Pablo nos exhorta a hacer morir lo terrenal, es decir, lo que pertenece a la naturaleza humana caída y corrupta, que se opone a la naturaleza divina que hemos recibido por la fe en Cristo. Hacer morir sugiere que no debemos simplemente suprimir o controlar actos y actitudes perversas. Debemos eliminarlos, debemos exterminar completamente la vieja forma de vivir. Nosotros hacemos morir en el sentido de negar todas estas cosas y considerarlas muertas para nosotros y a nosotros mismos para ellas. Gratificar cualquier apetito sensual es darle el alimento y cuidado por los cuales vive, prospera y se activa. La pregunta es: ¿qué es lo que hay que hacer morir? Hay que hacer morir toda fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estos son algunos ejemplos de lo terrenal que debemos hacer morir. Son pecados que afectan nuestra relación con Dios y con los demás, y que tienen consecuencias destructivas para nuestra vida. La fornicación se refiere a cualquier tipo de relación sexual ilícita fuera del matrimonio. La fornicación es un término bíblico que se refiere a varias formas de contacto físico íntimo fuera del matrimonio. Según la Biblia, la fornicación es un pecado tan grave como el adulterio, el espiritismo, la borrachera, la idolatría, el asesinato y el robo. Todo aquello que sea desorden sexual y prácticas sexuales ilícitas y en contra de la naturaleza pueden considerarse dentro de lo que es fornicación. La Biblia advierte que los fornicarios no heredarán el reino de Dios y que deben arrepentirse de su pecado y buscar la pureza sexual. La fornicación no solo aleja a las personas de Dios, sino que también puede dañar las relaciones con los demás, especialmente si se involucra a otra persona en el acto. Además, puede tener consecuencias físicas y emocionales, como enfermedades y sentimientos de culpa y vergüenza. Dios creó el sexo para una expresión de amor y fidelidad dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. El sexo fuera del matrimonio es una violación al propósito de Dios y el diseño divino. Por eso, los cristianos deben huir de la fornicación y honrar a Dios con sus cuerpos.
La impureza abarca todo lo que contamina nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, como los pensamientos, las palabras, las miradas, los gestos y las actitudes impuras. La impureza también puede manifestarse en la forma de hablar, de vestir, de escuchar, de leer o de ver cosas que no son apropiadas para un hijo de Dios. La impureza nos aleja de la comunión con Dios y con los demás, y nos hace vulnerables a las tentaciones del diablo. Por eso debemos considerar nuestros miembros como muertos a la impureza y vivir conforme a la nueva naturaleza que hemos recibido por la fe en Cristo, buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. La impureza es un rango más amplio que el de la fornicación. Incluye el mal uso del sexo, pero también se aplica a varias formas de moral pervertida. Las bajas pasiones o pasiones desordenadas son los impulsos descontrolados que nos llevan a actuar sin razón ni moderación. Los malos deseos son las inclinaciones que nos hacen codiciar lo que no nos corresponde o lo que no es bueno para nosotros. La avaricia es el amor desmedido al dinero y a los bienes materiales, que nos hacen olvidar a Dios y a los que están necesitados. La avaricia es parte de lo terrenal, porque pertenece a la naturaleza humana caída y corrupta, y que debemos hacer morir en nuestros miembros. Pablo nos dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, que son los pecados que nos atan al mundo y que traen la ira de Dios. La avaricia es idolatría, pues lleva al hombre a pensar y creer que la vida consiste en las cosas que posee, en lugar de una relación justa con Dios. También es un pecado contra los demás, porque para satisfacer el deseo propio, otros son agraviados. Es nuestro deber que mueran todas estas cosas malas. No dejes que vivan en ti por un solo momento. El pecado, si se le permite crecer en el corazón, pronto tomará avances gigantescos y se verá reflejado en la vida. Otra pregunta es, ¿cómo puedo hacer morir todo esto? Hacer morir lo terrenal en tu vida es un proceso que implica renunciar a los pecados que te alejan de Dios y te atan al mundo, y vivir conforme a la nueva naturaleza que has recibido por la fe en Cristo. Para lograrlo, necesitas la ayuda del Espíritu Santo, que te dé el poder y deseo de agradar a Dios. También necesitas la palabra de Dios, que te enseña su voluntad y te corrige cuando te desvías. Además, necesitas la comunión con otros creyentes que te animan, te aconsejan y te apoyan en tu caminar con Dios. Todo lo que debes hacer te lo resumo en 5 cosas. La primera, examina tu corazón y confiesa tus pecados a Dios, pidiéndole perdón y limpieza. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo, arrepiéntete de tus pecados y promete no volver a ellos, cortando todo lo que te pueda tratar de influenciar negativamente. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tercero, busca a Dios en oración y pídele que te llene de su espíritu, que te dé fuerza para resistir al diablo y que te guíe en toda verdad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orad sin cesar. Cuarto, estudia la Biblia continuamente y medita en sus enseñanzas, aplicándolas a tu vida. Salmos 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quinto, echa mano del dominio propio. Segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Él sabe que estos pecados destruyen por dentro y por fuera, y nos alejan de su presencia y de su habitación. Él nos ha dado una nueva vida en Cristo y nos ha capacitado con su Espíritu para vencer el pecado y vivir en santidad. Por eso debemos responder a su amor con obediencia y gratitud,
y honrarlo con nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo. Así podremos disfrutar de la verdadera libertad y felicidad que solo se encuentra en Él. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete y síguenos, y no olvides dejar tu comentario.